decisión en la presente jornada aquí en la Asamblea Nacional ha sido el debate del proyecto de resolución sobre las decisiones adoptadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Tenemos ya aquí la presencia de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, a quien le damos la bienvenida. Estamos también con nuestro compañero Edison Guevara. Bienvenidos. Buenas tardes, Belkis. Buenas tardes, señora presidenta. 92 voluntades del Pleno han aprobado este texto de resolución que usted propuso al Pleno. ¿Cuál es la impresión una vez que se debatió y desde muchos sectores la ponencia y la propuesta que finalmente se recogió en esta resolución? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, querida Belkis, Edison, con todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan día a día en esta tarea legislativa a través de televisión y radio legislativa. Pero además en este espacio queremos agradecer a todos los medios de comunicación que se han sumado para la transmisión en vivo y la recolección de datos de lo que ha significado para nosotros el debate del día de hoy sobre una resolución que lógicamente marca el orden dentro de las funciones y competencias de cada una de las funciones del Estado, pero por sobre todas las cosas, marca una diferencia en la soberanía nacional y en las decisiones soberanas de nuestro pueblo ecuatoriano. Y eso es algo que queremos visibilizar de manera bastante fuerte. El debate se ligó justamente a esa necesidad de interpelar ante las organizaciones interparlamentarias, tanto el Parlamento latinoamericano, el Parlamento andino como el Parlamento europeo, sobre la alerta que tenemos frente a corporaciones de la comunicación, a corporaciones que aupan todavía esos poderes fácticos a los medios más poderosos y a los medios monopólicos, aquellos medios que manipulan la información para desestabilizar a los gobiernos democráticos. Y eso ha sido una muestra de esto, un debate sumamente amplio. La intervención de más de 30 parlamentarios en este debate garantizan lógicamente un nivel de horizontalidad al momento de hacer uso de la palabra, de democratizar la palabra al interior de la Asamblea y del Pleno, pero además 91 votos afirmativos que realmente representan ese interés que tenemos los representantes de la Revolución Ciudadana en mantener siempre la verdad como la principal arma de defensa de un proyecto que es para todas y todos los ecuatorianos. Señora presidenta, ¿por qué ha molestado tanto a la Asamblea Nacional este pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa luego de que la semana última cumpliera su Asamblea General número 70 puntualmente? Bueno, definitivamente cualquier organización internacional o nacional puede hacer las declaraciones que realmente consideren necesarias. Sin embargo, la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, lo que ha hecho es una exigencia a la Asamblea Nacional para derogar una ley legítimamente aprobada, no solamente por los asambleístas, sino que recogía la intención de la Constitución de Montecristi, de la consulta popular del año 2011 y que fue ratificada con la votación y aprobación hace un año de la Ley de Comunicación. Eso es una tarea que nos corresponde a la Asamblea Nacional y al Poder Legislativo, ya que se está poniendo en duda la capacidad de cumplir un funcionamiento desde la institución, se está poniendo en cuestión la institucionalidad que representa el Poder Legislativo dentro del Estado ecuatoriano, y esa es una tarea que definitivamente la Asamblea no podía dejar de pasar por alto, pero sobre todo en respeto a los ecuatorianos y ecuatorianas que se han manifestado durante este año de ejecución de la ley, justamente las bondades y los beneficios que ha traído esta ley al pueblo ecuatoriano. ¿Qué atribuciones tendría la CIP para hacer esta exigencia? Bueno, netamente, y nosotros hemos guiado justamente el debate del día de hoy dentro de parámetros políticos. No podemos olvidar, como yo bien lo hice en mi intervención en el Pleno, todo ese historial que tiene la CIF detrás de golpes de Estado en nuestra región, un historial detrás de la desestabilización de gobiernos democráticos, todo un historial político en el que forma parte en este momento también de la restauración conservadora a la que hemos denominado como país, como proyecto político, pero mucho más aún como región. Y esto no es una injerencia que únicamente la CIF ha hecho al Ecuador, y lo ha hecho en una forma en la que merecía una respuesta contundente como la que acabamos de dar el día de hoy, sino además en varios países de la región donde la actuación de la CIF ha sido idénticamente igual. Uno de los objetivos de la CIF dice claramente defender a quienes realizan prensa en América Latina. Perfecto, tienen todo su derecho, pero nosotros estamos aquí para defender al pueblo ecuatoriano y las políticas soberanas que nosotros tomamos en pro de ese mandato y de quienes
recibimos las órdenes directas, que es directamente de nuestro pueblo ecuatoriano, del pueblo que nos ha elegido en las urnas y el pueblo que eligió en las urnas, tener una ley de comunicación. ¿Cuál es el rol que se espera de los parlamentos de los países de Latinoamérica y de los regionales respecto de esta resolución, como consta en uno de los artículos de la misma? La resolución esclarece también y señala la necesidad de proponer a nivel interparlamentario un equipo que realice veeduría permanente a cuáles son las actuaciones políticas y de injerencia que mantiene la Sociedad Interamericana de Prensa frente a nuestros países, frente a las decisiones de nuestros parlamentos, pero además también vigilar que no solamente se pueda manifestar en contra de decisiones soberanas, sino que también tenga vocería frente a los atropellos, frente a las violaciones de derechos humanos que se están teniendo actualmente en Latinoamérica. Nadie lo ha dicho y forma parte de esta resolución. Más de 18 periodistas asesinados en su tarea investigativa dentro de América Latina. Ahí es donde la CIP debería tener manifiestos mucho más fuertes y contundentes que los que se ha osado tener frente a la Asamblea Nacional. Más allá de un pronunciamiento que podría ser una respuesta a lo que hizo la CIP, ¿esto es una defensa de los derechos en el Ecuador? Por supuesto, y es que el primer derecho en el Ecuador fue el derecho a participar, fue el derecho a democratizar los espacios de decisión, fue el derecho que tuvimos los ecuatorianos y ecuatorianas cuando marcamos una agenda legislativa en donde la ley de comunicación era prioridad, y en donde en base a esa prioridad la ley de comunicación hoy brinda esa democratización de la palabra como el principal derecho del ciudadano y ciudadana a informarse adecuadamente. Y además esto va relacionado también a la Declaración Internacional de Derechos Humanos, cuando está ampliando que la ley es para todas y para todos, pero que además esos parámetros que rigen en la ley también tienen que ser garantes de derechos como lo establece claramente la Constitución de Montecristi. Les recordamos, amigos y amigas, que estamos en una transmisión en vivo a través de la radio de la Asamblea Nacional y de la televisión legislativa del Ecuador, en este diálogo con la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Señora presidenta, en este informe que fue difundido por la Sociedad Interamericana de Prensa se hace alusión a la supuesta restricción de la libertad de expresión, vulneración de derechos, en este caso de los periodistas. En contraposición, ¿cuál es el balance que hacemos de la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, toda vez que ya está más de un año, valga la redundancia, en vigencia? Bueno, definitivamente muchos fueron los argumentos presentados en el Pleno. Uno de esos argumentos justamente relativos a la intervención de Mauro Andino, quien fue el ponente justamente de la Ley de Comunicación, y de otros compañeros, donde señalaban que al año de tener en vigencia la Ley de Comunicación ya tenemos muchos resultados que son visibles a toda hora. Primero, el derecho del ciudadano y ciudadana de poder demandar a un medio de comunicación cuando se sienta ultrajado o violentado, tanto de manera personal como de manera colectiva. Y eso es un punto importante. A través de la Supercom se han hecho la canalización de muchas de esas demandas y implementando sanción a los diferentes medios de comunicación y el derecho a réplica que hemos tenido y hemos ganado con esta ley los ciudadanos y ciudadanas. Pero además tenemos un alto porcentaje en lo que es el aprovechamiento o el fortalecimiento de la producción nacional. Nuestros artistas, nuestros hombres y mujeres que están todo el tiempo creando, innovando, generando y aportando a la construcción de una soberanía cultural dentro de nuestro país, son los que ahora están dentro de las pantallas de televisión, dentro de las parrillas de las radios, dentro de la prensa, socializando y difundiendo el trabajo que hace, porque primero es lo nuestro, primero es lo nacional. De tal manera que hay varias bondades de esta ley. Una de las más importantes y principalmente a la que hemos dado énfasis es que la programación televisiva con la que se están educando nuestras hijas y nuestros hijos en nuestros hogares sea acorde pues a una política comunicacional decente, transparente, honesta, sin sexismo, sin machismo, sin discriminación alguna. Y gracias a eso también se ha podido sancionar a muchos programas nacionales que caían. Por demás está en un son cómico, justamente en estas que nosotros creemos son vicios sociales que tenemos que erradicar por completo, y que en eso la Ley de Comunicación ha hecho un señalamiento absolutamente importante. Para poner en contexto de nuestras oyentes, el tema central, una de las exigencias de la Sociedad Interamericana de Prensa era la derogatoria de la Ley de Comunicación. Con esta resolución que se adoptó hace pocos minutos, se ha reivindicado también el derecho que tiene la Asamblea Nacional, la facultad de legislar en función de lo que el pueblo necesita. Por supuesto, y eso está dentro de los considerandos de esta resolución. No podemos permitir que ninguna corporación internacional ponga agenda dentro de nuestra tarea legislativa. Y eso no lo hemos hecho nunca y no lo haremos jamás.
porque nosotros nos debemos aquí justamente una agenda presentada y aprobada por el pueblo ecuatoriano. Así es que creemos y queremos que esta resolución que acabamos de adoptar dentro de la Asamblea Nacional pues deje absolutamente claro a las corporaciones internacionales cuál es su papel, cuál es su rol y cuál es también sus atribuciones, en las que por supuesto bajo ningún concepto está el cuestionamiento alguno de la decisión de políticas soberanas adoptadas por los estados que formamos parte de esta gran patria grande. En su intervención, el asambleísta Octavio Villacreces hacía referencia a este proyecto marco de ley de comunicación que presentó ante una de las comisiones del Parlamento Latinoamericano. Ley marco que, de darse paso, regiría para los parlamentos miembros de esta instancia regional. ¿Cuál sería su trascendencia? Bueno, en el Parlamento Latinoamericano, y puedo decirlo como su presidenta alterna, hemos estado debatiendo leyes marco que apliquen a toda la región en temas de importancia y de coyuntura. No es nada raro, no solamente la ley de comunicación se la ha aprobado o se la ha tratado en Ecuador. Hay muchos países de la región, como Argentina, como Bolivia, como Venezuela, como Uruguay, que han tratado y han planteado la discusión en temas de ley de comunicación. De tal manera que lo que hizo Octavio Villacreces, que es justamente delegado de una de las comisiones, es poner la discusión, la necesidad de que pueda ser también la ley de comunicación considerada una ley marco dentro de nuestra región latinoamericana. Sin embargo, y con mucha preocupación, hemos visto cómo de manera casi inmediata a la presentación de esta propuesta, la CIP ya tuvo una injerencia directa en las decisiones del Parlamento Latinoamericano, lo cual en la última reunión que tuvimos como Parlamento Latinoamericano, que fue justamente aquí en Ecuador, hemos entregado una carta de manera personal al presidente del Parlatino, rechazando este tipo de injerencia y además potencializando la necesidad de que el Parlamento Latinoamericano sea esa instancia que recoja todas las iniciativas legislativas de todos los países y lo someta a debate sin ninguna injerencia de organizaciones y corporaciones privadas, corporaciones internacionales, corporaciones ancladas a intereses financieros y intereses del capital frente a nuestra región, y eso lo hemos hecho también basados en nuestro derecho a la participación dentro del Parlamento Latinoamericano, en el cual esperamos poco a poco se vaya consolidando también la necesidad de implementar una ley marco de comunicación dentro de la región. Otro elemento que es destacable es el hecho que la Corte Constitucional, en el plano ecuatoriano, desechó todas aquellas demandas que potencialmente habrían dicho iba a existir inconstitucionalidad en la ley de comunicación. Bueno, casi de forma inmediata la aprobación de esta ley de comunicación por parte de la Asamblea Nacional fue justamente asambleístas de oposición, un asambleísta puntual que presentó demandas de inconstitucionalidad a la ley frente a la Corte Constitucional. Y bueno, nosotros hemos sido muy respetuosos de eso, hemos presentado nuestros descargos, nuestros justificativos en el procedimiento de la ley y en el contenido de la ley, y la Corte Constitucional ha dado su veredicto y su resolución ratificando la constitucionalidad de la ley de comunicación, con la cual también vamos aclarando a nivel nacional, a nivel interno, que el rol de la Asamblea Nacional es justamente basado en los mismos ámbitos constitucionales de la defensa de los derechos ciudadanos, de la defensa de la ciudadanía a estar bien informada, y que los medios de comunicación sean justamente eso, medios que transparenten información para que el ciudadano y ciudadana tenga la opción de adoptar por la información que crea conveniente para generar su desarrollo. Y eso es lo que exige la ley de comunicación, de tal manera que la Corte Constitucional la ha ratificado, y esa es nuestra Carta Nacional también para defensa de esta ley a nivel internacional. Reiterar entonces, señora presidenta, que la posibilidad de derogar la Ley Orgánica de Comunicación no es viable. Absolutamente inviable, y peor aún bajo una exigencia de una corporación internacional. Sin embargo, lo que sí vamos a promover desde la Asamblea Nacional es que conjuntamente con quienes están operando y ejecutando la política pública de la ley de comunicación podamos hacer una evaluación seria, una evaluación que permita ver los avances que hemos tenido en temas de aplicación de la ley de comunicación, pero también las debilidades o errores que pudieron haberse cometido previo a su aprobación, para en el año 2015 trazar la probabilidad o posibilidad de que esta ley pueda tener algunas reformas que sigan mejorando la operación en cuanto al control y a la garantía de derechos de comunicación y de información al pueblo ecuatoriano. Gracias. Entonces, la presencia de la señora presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela Rivadeneira, con sus primeras impresiones tras la aprobación de este proyecto de resolución sobre las decisiones adoptadas por la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto en el marco de la sesión plenaria que tuvo lugar este día martes. Edison. Gracias, señora presidenta, por haber estado con nosotros, y a ustedes, amigas, amigos oyentes, y a los medios que se enlazaron a esta señal.
por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.